Colombiano, se le cae el show a la fiscalía y a la señora Vicky Dávila. Y esto lo decimos porque liberaron a Nicolás Petro y a Day Vázquez para que atiendan el llamado de la fiscalía, pero realmente lo hagan en libertad, señores. Tanto show, tanta captura, tanto mandarle agentes del CTI, todo para que quedara en la foto y el país dudara de la honorabilidad del presidente Gustavo Petro, que decían que sí sabía. Pues no, señores, en las últimas horas se conoció una entrevista que coincidencialmente se la dieron a Revista Semana el señor Nicolás Petro cuando estaba dentro del búnker de la fiscalía, ¿no? Y pues esta fue la portada de hoy, que dice que él no se va a inmolar por su papá, pero también confiesa que él no sabía de dineros que habían entrado de estas personas de dudosa reputación a la campaña presidencial. Pues Nicolás Petro y Day Vázquez en libertad condicional se defenderán. No podrán salir de Barranquilla, no podrán salir del país, pero sí podrán andar libremente, ¿no? Que es muy distinto a estar dentro del búnker de la fiscalía siendo presionado para que diga cosas que no son ciertas. Y es que el juez dice que no ha recibido pruebas sobre la entrada de dinero ilícito a la campaña de Gustavo Petro. Oposición mentirosa. Tranquilos que el daño ya está hecho y esta noticia no tendrá el mismo despliegue. Y lamentablemente sí, ¿no? Después de que publicaron un organigrama con caras de ministros, con caras de abogados y todo, pues lamentablemente afectan a cada una de estas personas sin ser unas pruebas contundentes que haya mostrado la fiscalía. Vamos a escuchar al juez donde dice que no hay una prueba contundente donde pues se justifique que haya sido una entrada de dineros ilícitos a la campaña. Presentó a esta judicatura al punto de la intervención de los togados de la defensa del acriminado en aras de una colaboración para poder entregar o alguna otra información que aquí no se presente en relación a un presunto financiamiento con dineros ilícitos a la campaña, a otra campaña presidencial o demás. Pues esa información aquí no se pudo conocer, pues ese compromiso aquí no se logró conocer más allá de la manifestación de Petroburgos, pero también en relación a que esa matriz de colaboración de la cual denunció la colaboración, pero que no se conocen detalles de la campaña presidencial, ¿no? Es una claridad importante porque más allá del acta de compromiso pareciera que no hay nada, al menos dentro de este proceso. En esta sede judicial, así, de que además de lo que manifestado, que se recibió... Solo el interrogatorio es lo único que se conoce sin evidencia probatoria. Sí. Y lo que decía Angélica Monsalve en su momento, ¿no? Para la verdad tienen que ser suministradas las pruebas contundentes. Y pues acá hasta el momento solo se ha dado un testimonio. Y pues acá también dice Físico Impuro, ojo, el juez manifestó que no hubo prueba alguna de que el dinero que presuntamente recibió Nicolás Petro haya entrado a la campaña o que el presidente siquiera lo supiera. Compartan esta información sin asco porque esto no saldrá en Revista Semana ni te lo dirá Vicky Dávila. Y pues la fiscalía sacó un comunicado en las últimas horas de las cuales pues hablaba sobre la libertad condicional que tiene Nicolás Petro y la señora Daysuris Vázquez. Dice acá, gracias a la contundencia de las pruebas presentadas por la fiscalía se logra la colaboración de Nicolás Fernando Petro Burgos y Daysuris Vázquez, y el juez les impone medida no privativa de la libertad. No era necesaria la captura, entonces ¿por qué todo este show? Ellos dicen en el comunicado, primero, la fiscalía le impuso a Nicolás Petro Burgos los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y para Daysuris del Carmen Vázquez, lavado de activos y violación de datos personales. El juez de control de garantías del caso, gracias al compromiso de colaboración de los dos imputados logrado por la Fiscalía, impuso a Petro Burgos y a Vázquez Castro medida no privativa de la libertad y continúan vinculados a la investigación penal. ¿Será que la Fiscalía no tenía pruebas contundentes y mediante esta táctica de presión logró que este señor Nicolás Petro hablara más de la cuenta? Esto es lo que tenemos que ir conociendo. Segundo, el imputado Nicolás Fernando Petro Burgos, durante el interrogatorio realizado en las instalaciones del búnker de la Fiscalía de manera libre, consciente, voluntaria y debidamente asesorada por un abogado, suministró información relevante que hasta el momento la Fiscalía desconocía, con relación a la financiación de la pasada campaña del actual presidente de la República, la cual habría superado los topes permitidos por la ley y que presuntamente recibió dineros que no fueron debidamente reportados a las autoridades electorales. De acuerdo con la autonomía e independencia de los fiscales titulares y según los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida y la que será allegada a la investigación en etapas subsiguientes, se dará continuidad a los análisis correspondientes y actividades de investigación. Estas actividades incluyen citar a las personas que se requieren en el caso, bien sea mediante declaración jurada o interrogatorio de indiciado,
ateniendo a la carga probatoria con la que se cuente. Pero ojo, luego de esto la señora Vicky Ávila, no sé cómo lo hizo, pero logró una entrevista en el búnker, presuntamente de la fiscalía, con el señor Nicolás Petro. Vía telefónica al parecer fue, y pues le preguntó de todo y este señor aclaró ciertas cosas que algunos noticieros malintencionados, que algunos uribistas malintencionados y personas de extrema derecha, pues estaban ya crucificando a políticos, a ministros y a personas honorables que realmente no tenían nada que ver con la corrupción de este señor Nicolás Petro. Y esta señora en su portada pues publica lo siguiente: no me voy a inmolar por mi papá, refiriéndose a este señor Nicolás Petro. Dice acá, Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, habla con Vicky Ávila y por primera vez revela detalles de la financiación ilícita de la campaña. ¿Sabía o no el candidato? Menciona a Verónica Alcocer, a otros involucrados y destapa una triste historia de vida con su papá. Y es que según Nicolás Petro dice que su papá lo dejó solo y por eso se creó este distanciamiento entre ambos, ¿no? Y es que después de esta libertad condicional que le otorgaron por parte de un juez de la República, el hijo del presidente dio sus primeras declaraciones a la revista Semana. Raro que se las dé a este medio, ¿no? Allí habló por primera vez de la relación con su padre Gustavo Petro y lo que ocurrió en los últimos días. Inicialmente Nicolás Petro habló de su distanciamiento con el presidente. Textualmente dijo: la situación con mi papá no viene desde hace varios meses bien. Me duele porque independientemente de todos los errores que cometí, porque yo reconozco que cometí errores, un padre siempre debe estar allí. El exdiputado del Atlántico también se refirió a la diferencia que debe existir entre la política y la familia. Textualmente dice: lo más importante es el tema familiar y sentimental. Yo sí sentí que él me dejó solo, me dejaron solo y me duele muchísimo. Y continuó diciendo: esta semana cuando me mostraron unas declaraciones en las que él dijo más o menos que no me arrodillara ante el verdugo, y pues la lectura obviamente es que me inmole por él y por la causa, ¿no? Pero pues ¿quién le mostraba todas estas declaraciones de su papá? ¿Tenía acceso a esta información? ¿Por qué? Táctica psicológica de la fiscalía, señores. Nicolás Petro también se refirió a la campaña que realizó junto a Day Vázquez en el Atlántico. Textualmente dice: si hay alguien que realmente sudó la camiseta en la campaña presidencial, fue él, ¿no? Y si hay alguien que visitó, que estuvo siempre en las calles, en los barrios, en los municipios, convencido y seduciendo a la gente, también fue él, ¿no? Pero lamentablemente se le acercaron personas no gratas que también lo sedujeron. Luego de hablar de la campaña que realizó en el Atlántico, retomó sus emociones por lo vivido con Gustavo Petro y demás miembros de la familia. Él dice: sentí que me utilizaron como una ficha de ajedrez y que en este momento en que ya no era útil, ahí sí me dieron la espalda. También añadió que sintió el rechazo por algunos de sus familiares. Ni siquiera querían tomarse una foto conmigo porque, uy, ¿qué dirá si salgo con Nicolás Petro? Entonces es una situación que me tiene destrozado, triste y deprimido. Y bueno, pues me toca luchar por mi hijo. Para finalizar, Nicolás Petro habló sobre la frase dicha por el presidente hace unos meses: yo no lo crié. Referente a esto, explicó que había sido muy doloroso para él como hijo. Empecé a vivir un periodo de depresión muy fuerte y yo se lo dije a una persona: no es justo lo que está haciendo conmigo. Miren cómo me está tratando y sé muchas cosas. Y pues vamos a conocer a partes de esta entrevista, que es muy interesante porque él habló de voz por línea telefónica, pero le vamos a leer el texto, ¿no? Dice Vicky Ávila: Nicolás, ¿cómo se siente hoy? Han sido momentos muy difíciles, muy duros los que he vivido a lo largo de este año. Ha sido un contraste porque tuve la noticia más maravillosa de mi vida, que es mi hijo, quien está por nacer, y he vivido al mismo tiempo el momento más duro, que es toda esta situación que enfrento actualmente. Muy dura porque en estos últimos meses las personas que han estado conmigo, las más cercanas, han vivido y han visto cómo me he sentido, cómo he vivido estos momentos, incluso de depresión, la situación mediática en las redes sociales y las calles. Pero lo más doloroso para mí fue lo que pasó con quienes yo consideraba que tenía un aprecio, un afecto y que me dieron totalmente la espalda. Y este momento es muy clave porque es donde Nicolás Petro acepta que su papá nunca supo de estos dineros ilícitos que entraron presuntamente a la campaña. Dice Vicky Ávila: ¿cómo decide contar la verdad y colaborar con la justicia? Nicolás Petro dice: Vicky, yo quiero estar en el nacimiento de mi hijo, quiero criar a mi hijo, sé qué es sentir o qué es crecer con un padre frío y distante, no quiero eso para mi hijo, entonces es por él, por mi familia, que yo decido aceptar esta colaboración con la fiscalía, que se sepa la verdad. Y bueno, quiero aclarar algo: ni mi papá,
ni el gerente de la campaña Ricardo Roa sabían de los dineros que recibimos Daisuris y yo en Santander al señor López Sierra y a Gabriel Ilzaca, ¿no? Obviamente no sabían qué parte de esos aportes yo los utilizaba para la campaña. Es importante hacer esa aclaración, pero hay otras circunstancias. Escuchemos las palabras textuales de Nicolás para que sepan que está diciendo esto. Por él, por mi familia, pues que yo decido aceptar esta colaboración con la Fiscalía, que se sepa la verdad. Y bueno, quiero aclarar algo que es importante aclararlo, que de los dineros que recibimos Daisuris y yo, de Santander López Sierra y de Gabriel Ilzaca, ni mi papá ni el gerente de la campaña Ricardo Roa sabían de esos recursos, sabían que nosotros recibíamos esos aportes y obviamente no sabían que parte de esos aportes yo lo utilizaba para la campaña. Es importante hacer esa aclaración. Pero bueno, hay otras circunstancias. Pero hay otras platas. Personas, sí, eso es importante. Hay otras platas que sí entraron y que él sí sabía, como lo de Euclides. Bueno, eso ya yo no puedo comentarlo, Vicky. Pues estoy en un proceso de negociación con la Fiscalía. Hay muchos hechos, muchas personas, muchas situaciones. No me cuente detalles y yo le voy a... ¿Por qué está tan enterada Vicky Ávila sobre el proceso? ¿Por qué sabe de estas presuntas platas que entraron a la campaña? ¿Por qué tiene tanta información? Porque tiene una llave directa con la Fiscalía y con el señor Francisco Barbosa, presuntamente, ¿no? Des en cuenta cómo esta señora sabe más que hasta el mismo acusado. Voy a respetar completamente eso y yo entiendo que hay una reserva. Solamente dígame lo siguiente, y es: su papá no sabía de lo de Santa López Sierra ni sabía de lo del hijo del Turco Ilzaca, pero su papá... Ni mi papá. Ni nadie. Ni el gerente de la campaña. Ni el gerente. Eso está claro. Sí, lo que sí es cierto es que a la campaña entraron dineros ilegales, no solamente de estas personas, sino que entraron otros dineros que no fueron reportados, y ahí es donde su papá muy probablemente sabía. Bueno, eso es lo que la justicia va a tener que determinar. Porque imagínese usted siendo el hijo, la esposa, toda esta gente tan cercana involucrada, ¿cómo no iba a saber el candidato? Bueno, ya eso será objeto, pues, nuevamente, como te digo, de la justicia. Entiendo. No me dé detalles. Bueno, no me dé detalles, pero dígame si sí o si no. No me dé detalles, no me cuente detalles. Vicky, lo importante es que la justicia actúe de la mejor manera, sin presiones, etcétera, y que bueno, que se sepa toda la verdad. Hábleme de Verónica. Solamente te quiero decir esto, Vicky, que yo que estuve en la política, ya por obvias razones estoy apartado, y que hay mucha doble moral. Bueno, aquí dice que hay mucha doble moral de mucha gente que dice posar de, mejor dicho, impolutos y realmente son también corruptos, ¿no? También Vicky Ávila le preguntó sobre Armando Benedetti en los audios con Laura Sarabia, hablaba de 15.000 millones de pesos, ¿cuánto puede ser? Y pues Nicolás Petro le dice, oye, pero ahora que hablas de Armando, a mí se me hace raro que esté bastante callado, él es muy hablador, muy frentero. Y Vicky Ávila le dice, usted debe saber entonces muchas cosas de Armando Benedetti. Nicolás Petro dice, dejémoslo así. También dice Vicky Ávila, no sé por qué tiene información, acusando al abogado Miguel Ángel del Río frente a esto, porque tiene tantos datos esta señora. Vicky Ávila le dice, Miguel Ángel del Río, cuando Day Vázquez hizo la denuncia, se apartó de usted. Su papá en campaña le encargó a él vigilar la corrupción electoral en la costa Caribe. Raro que no haya visto nada de esta corrupción en la campaña de Petro. Me dicen que hay unos audios que usted tiene del Río muy comprometedores. ¿Quién le dice a esto esta señora? Es lo que nos preguntamos. Nicolás Petro le dice, él entró a la campaña por mí. Recuerdo que él estuvo luchando por la cabeza de lista de la Cámara del Atlántico, pero imponen a Abné, porque hay que decirlo, a él lo impusieron. Entonces miren, desen cuenta la revelación que hace aquí Nicolás Petro. A Abné Escat lo impusieron y a Miguel Ángel del Río lo hicieron a un lado. ¿Quién lo impuso? Le pregunta Vicky Ávila. Nicolás Petro dice, lo impusieron desde Bogotá la señora Verónica con el señor Eduardo Noriega. Es mentira que él tenía votos, que la imagen, falso.
Al que hubiese querido poner hombre o mujer en la cabeza de lista del Atlántico hubiese salido elegido. Esa es una realidad política. Entonces él pierde esa lucha y hay muchas grietas en las redes sociales y hay muchos ataques de parte y parte. Entonces él toma como esto distancia de la campaña presidencial. Como él venía con la lucha contra compradores de votos, propuse que él entrara a la campaña presidencial. Gracias a mí, mi papá aceptó. Yo lo llamo y empezamos a trabajar en esa estrategia. De resto no te puedo decir, Vicky, porque vuelvo y te lo repito, hay una investigación. Señores, ¿qué tal les parece esta revelación? Vicky Ávila también se refiere al cuadro este que pues colocó la fiscalía y dice, en el cuadro también aparece el exministro del Interior Alfonso Prado. Acuérdese que Parada le ofreció unos cupos a usted, según sus chats con Day Vázquez, tal como lo reveló Semana. Él dice lo siguiente, ¿no? Y aquí aclaramos que pues limpia la imagen de Alfonso Prado. No, hay personas que aparecen ahí, pero realmente no han tenido ninguna participación. Una de esas personas es Prada, te quiero decir, y va a sonar feo y van a decir, Nicolás es un hijo de tantas, pero es la verdad. Yo le inventé a Daisuris que me habían dado unos cupos para que ella me pasara una hoja de vida de una abogada que era amiga suya para tener el contacto de ella. Esa es la realidad. Y Vicky Ávila le pregunta, ¿y la abogada era Laura Ojeda? Y Nicolás Petro responde, sí. O sea que usted quería la hoja de vida de Laura Ojeda para tener el contacto directo con ella. Sí. O sea que usted le mintió sobre Prada a Daisuris. Sí, yo sí tuve reuniones con Prada, pero ahí nunca se abordaron temas de participaciones ni nada de eso. Fueron como reuniones protocolarias, por decirlo así. Es decir, el señor Nicolás Petro quería conseguir el teléfono de Laura Ojeda a toda costa y utilizó a su ex esposa para conseguirlo, mintiéndole y metiendo en un lío a Alfonso Prada. Increíble todo esto que sucedió para lograr conquistar a la señora Laura Ojeda y miren todo lo que terminó, señores. Miren en todo lo que terminó. Vicky Ávila le pregunta, hay algo que llama la atención y es que a usted los ministros lo recibían y le dedicaban tiempo porque era el hijo del presidente. Nicolás Petro dice, sí, claro, como Mauricio Liscano. Sí, claro, y con muchos de esos ministros eran reuniones protocolarias para conocernos y hablar en la región Caribe, de la expectativa que había frente al gobierno, expectativa que aún no se ha cumplido. Vicky Ávila le pregunta, usted se reunió entre otros con Mauricio Liscano, Carolina Corcho, Cielo Rusinque, Irene Vélez. Además, aparece que la ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, es muy importante en su colaboración. Nicolás Petro le dice, sí, hay circunstancias de hechos y personas sobre las cuales no puedo revelar detalles en medios de comunicación. O sea, lo que sí quiero decir es que sí me reuní con muchos funcionarios del gobierno. Vicky Ávila le dice, pero usted sí va a hablar de ministros que estuvieron involucrados en hechos irregulares o no. Nicolás Petro dice, Vicky, eso me cogió por sorpresa. No sabía que me iban a allanar, que me iban a capturar. Sí pensaba que iban a actuar en contra mía, pero yo pensaba que lo iban a hacer más adelante, una semana o 2 semanas antes de las elecciones regionales. Ese era mi pensamiento, no así tan rápido. Ojalá, Vicky, todos los casos fuesen así de rápido. Por ejemplo, ¿qué pasa con las investigaciones contra el señor Alejandro Char? Llevan años. ¿Qué pasa con eso? Entonces, así como hubo celeridad conmigo, espero y me imagino que la sociedad también espera que los demás casos sean así de efectivos, que la justicia sea así de efectiva. Pero no contestó la pregunta. ¿Va a aportar nombres de ministros en su colaboración y que cometieron posibles delitos? En ese orden de ideas, le dice Nicolás Petro, te estaba diciendo que me cogieron de sorpresa y ahora tengo que llegar a mi casa, sentarme y empezar a hacer memoria. Primero salir del shock de esta semana, o sea, llegar, organizar, hacer memoria, recolectar los datos y así entregar más información a la fiscalía. Y esto es clave lo que le pregunta, ¿su papá debe ir o debe permanecer en el poder? Nicolás Petro le dice, creo que el país necesita que él pueda continuar. El país necesita que las promesas que él hizo se empiecen a materializar por el bien de Colombia, especialmente en lo social. No podemos desconocer que antes de que Gustavo Petro llegara a la presidencia, el país estaba viviendo una problemática social bastante importante. Ojalá en este gobierno se empiecen a sanar esas deudas históricas con sectores abandonados por gobiernos pasados. Eso es vital para el país. Ojalá el gobierno lo logre hacer porque hasta el momento no lo ha hecho, no ha podido. También le habló de por qué no recibió a su papá. Vamos a escuchar esta grabación, por qué no lo quiso recibir. ¿Por qué no quiso recibir a su papá cuando lo quería ir a visitar allá al búnker de la fiscalía? ¿Por qué no se quiso ver con él? Vicky, yo duré meses mandándole mensajes a través de otra persona para hablar con él y nunca obtuve respuesta. ¿Por qué cree que lo quería ver ya usted detenido? Bueno, no sé. ¿Para evitar que hablara? Por ejemplo, porque coincidió que fue el día que usted entregó el interrogatorio, donde contó todo y dijo que iba a colaborar.
no sé, de pronto quería saber de qué iba a hablar, o de pronto quería ver cómo estaba yo, cómo me sentía, no sé. Ahora, él se había reunido con sus abogados el lunes de esta semana. Esa reunión fue muy dura. ¿Ya usted tenía conocimiento de eso? Vicky sabe más que yo. ¿Qué supo de esa reunión, Nicolás? Esa reunión me ayudó a dar el paso también que ¿Es cierto que su papá se refirió en unos términos a usted muy tenaces, siendo el hijo? Más o menos que usted era un delincuente. Vicky, vuelvo y te digo, o sea, independientemente de los errores que uno cometa, un padre siempre debe estar ahí para suyo. ¿Pero eso ocurrió? ¿Se refirió a usted en términos que usted no esperaba? Los abogados no me han querido revelar detalles de la reunión. Entiendo. Mire, Nicolás, ahora empieza un proceso largo. Usted va para la casa. ¿Qué espera usted de esta colaboración con la justicia? ¿Qué espera? Porque los cargos son graves, lavado de activos, enriquecimiento ilícito. Esos cargos son graves. ¿Qué espera al final de todo esto? No, yo voy a hacer una negociación con la fiscalía. Voy a entregar una información importante. Y bueno, como te digo, yo de este proceso espero poder estar al lado de mi hijo. ¿Qué le quiere decir a su hijo hoy, aunque no ha nacido, pero está esperando que su papá vuelva a la casa? Hágame el favor, ¿qué le quiere decir a ese bebé hoy? Bueno, que me salvó la vida. Eso, que me salvó la vida. Bueno, estas son las declaraciones de este señor Nicolás Petro, señores. Nicolás Petro. También hubo un detalle importante donde habló sobre Gustavo Bolívar y le habló sobre la campaña. Vicky Ávila le preguntó, ¿le gusta la campaña de Gustavo Bolívar? A lo que él respondió, lo que creo es que Gustavo Bolívar es una persona muy decente, la verdad. En los chats que han salido yo le tiro pullas y eso, precisamente porque él es una persona muy decente. Ahora si va a ser un buen alcalde o no, eso no lo sé. Entiendo que habrá una segunda vuelta y por la situación que está viviendo el país, no por el tema mío, sino por el cómo está el gobierno, veo que el pacto histórico va a tener unas elecciones en octubre bastante complejas, complicadas. Dice ella, ¿habrá una derrota en el pacto histórico? Sí, se ve que se avecina. Eso se está viendo mucho en la región Caribe, por ejemplo. Allí el pacto histórico no pudo mantener candidaturas propias. ¿Y por qué? Porque allá ustedes saben quién maneja este clan, los Charles, ¿no? Vicky Ávila le dice, ¿por qué? ¿Se desilusionaron del presidente y su gobierno? Vicky, creo que el gobierno se equivocó al querer pactar con los partidos tradicionales para que las reformas pasaran. Sí son importantes las reformas, pero en ese pacto con los partidos tradicionales, con los mismos de siempre, el gobierno olvidó a las bases que lo eligieron. Olvidó a la gente. Hay muchísima gente decepcionada porque en las regiones quienes siguen mandando son los mismos de siempre. Eso en el gobierno del cambio es inaudito. Hay mucha decepción en las bases, muchísima. Por eso es que cuando han convocado a las marchas, la gente no sale. La gente se siente abandonada, utilizada y eso se va a sentir en las elecciones de octubre. Pues curioso esto porque si llegan a ganar los mismos partidos tradicionales, seguirá habiendo la misma corrupción en todo esto. Y también habló algo muy importante Nicolás Petro sobre la financiación supuestamente de la campaña de Gustavo Petro, que muchas platas se manejaban para pagar almuerzos, para comprar publicidad, pero esto no se informaba pues a las campañas presidenciales y a su gerente, sino que se pasaba por debajo de cuerda y plata le quedaba a Nicolás Petro. Algo muy importante que le pregunta aquí Vicky Ávila es muy difícil pensar que entra una fortuna a una campaña y un candidato no sabe. No hay empresario que dé plata a escondidas. Pues Nicolás Petro le dice, estoy seguro de que va a haber otros candidatos que se van a dar golpes de pecho. Candidatos presidenciales que hoy están de candidatos a las alcaldías, gobernaciones. Seguramente van a decir que no, que ellos son los más pulcros, que manejan bien las finanzas. Carreta. Vicky, hay muchos de doble moral en la política colombiana, sin importar la ideología y los colores políticos. Hay mucha doble moral. Por ejemplo, te pongo el caso de las mega manifestaciones del señor Fico Gutiérrez. Te pongo otro caso de la campaña de Fico, por ejemplo, los microperforados. En Barranquilla habían miles y miles a favor de Fico. Nosotros también utilizamos la estrategia de los microperforados. Tengo que corroborar cuántos logramos sacar para Barranquilla. En microperforados Fico nos triplicaba. Entonces yo hago una pregunta. ¿Eso sí fue reportado?
Ojalá mi caso ayude a que otras futuras generaciones que quieran participar en la política no cometan los mismos errores. Y entonces desen cuenta, señores, que ahorita Fico pues crucifica aquí al señor Nicolás Petro, pero también triplica pues los microperforados en Barranquilla. Y esto, pues para sacar esto se necesitaba plática, ¿no? Alejo Vergel, pues ya después de esto terminó la entrevista, hablaron de unas cosas también familiares y demás, y pues nos dimos cuenta en esta entrevista que el señor Nicolás Petro cometió muchos errores a partir de conseguir el teléfono de la que es su actual pareja, ¿no? Y a través de su ex esposa, señores. O sea, le montó los cachos bien montados y miren todo lo que terminó. Pues Alejo Vergel dice lo siguiente: ya los periodistas estaban especulando y quemando a Gustavo Bolívar porque ahí apareció mencionado en el caso de Nicolás Petro. Esos periodistas lo rodearon y acribillaron en vivo, sin él saber qué estaba pasando. Resulta que el mismo Nicolás dijo que Bolívar es una persona decente y le lanza pullas a esos chats precisamente porque es decente. Déjenme decir con todo el debido respeto, pero los periodistas colombianos son un poco de hijuetantas. Vicky le dice a Nicolás en una entrevista en las últimas horas: yo sé que usted tiene audios de Miguel Ángel del Río, dígamelo, porque yo lo sé. Ahí la supuesta periodista confesó claramente su trabajo malintencionado con la fiscalía y que le entregan información reservada. Lamentablemente, esto sí es cierto, señores. Lo único que ha escrito Miguel Ángel del Río sobre esto fue que felicitó al señor Telequi, abogado de Nicolás Petro, y le dijo: buen trabajo, doctor. Sin embargo, eché de menos su oposición a la solicitud de la fiscalía de imponer medida privativa de la libertad con ocasión a la falta de argumentación de Burgos sobre el juicio de la suficiencia. Otro titular dice aquí Vicky Ávila que Nicolás Petro dijo: seguramente ahora van a decir que soy uribista. El hijo del presidente se saca el clavo con quienes descalifican la verdad que está contando sobre la campaña de su papá. Pero lamentablemente sí, le da la entrevista a un medio uribista. Realmente esto no lo podemos creer. Se lo hubiera dado, por ejemplo, a Daniel Coronel. Por ejemplo, se la hubiera dado a María Jimena Duzán. Pero llega y acude a nada más ni nada menos que a la señora Vicky Dávila. Increíble, señores. Pues las conclusiones que sacó el periodista Luis Carlos Vélez fueron las siguientes. De la entrevista a Nicolás, a Vicky Dávila se puede decir lo siguiente: primero, habría entrado dinero del hombre Malboro e Izalca a la campaña de Petro, pero nunca supo. Pero también pregunta, ¿tampoco se dio cuenta? Segundo, Nicolás sabe que otros dineros entraron a la campaña y que otras personas los metieron. Da luces de que se trata de megacontratistas. Pregunta, ¿quiénes son los donantes? ¿Les pagaron con favores? ¿Quién los metió? ¿Se habrá quedado también con un pedazo? ¿Petro no sabía? Tercero, Nicolás dice que manejaba la campaña de la costa. Benedetti ha dicho lo mismo. Pregunta, ¿las grabaciones de Benedetti a Laura Sarabia tienen relación? ¿Estamos hablando de lo mismo? Cuarto, Nicolás da la entrevista en medio de su intención de colaborar con la fiscalía y antes de quedar en libertad condicional. Por lo tanto, es fácil suponer que la fiscalía ya tiene evidencias de todo lo anterior. Evidencias tan contundentes que se logra otorgar el beneficio de defenderse por fuera de la cárcel. Algunos dicen que la entrevista salva al presidente. Creo todo lo contrario, se enreda más. La fiscalía fue por lana y terminó con todo un rebaño por trasquilar, señores. Pues esto fue una táctica de la fiscalía, poner contra las cuerdas a Nicolás Petro a ver si soltaba la lengua, y pues no dieron pues tiempo de que este señor se preparara. ¿Ustedes qué piensan, señores? ¿Será que esta entrevista beneficia al presidente Gustavo Petro o lo compromete más? Déjenos sus comentarios, por favor, compartan esta información y suscríbanse a nuestro canal. Gracias por la atención. Y pues frente a esto y frente a todo lo que ha ocurrido, Gustavo Petro, el presidente de la República, se pronunció. Dijo lo siguiente: lo sucedido con mi hijo es para mí terrible y muy lamentable. Ojalá algún día pueda hablarme con él y perdonarnos. Como lo dije antes, no presionaré como presidente a la justicia en su caso. Los funcionarios judiciales que intervengan en su proceso serán por mí respetados. La campaña no ha recibido dinero alguno de carácter ilícito. Y de lo sucedido me enteré por una reunión que tuve con la ex esposa de Nicolás en mi oficina hace apenas unos meses, cuando pedí que investigaran a mi hijo. Espero que nazca de su nueva pareja un nieto que pueda conocer a su papá en libertad. Yo conocí a Nicolás en las rejas de mi prisión. Aún en lo más terrible se aprende. Que todos mis hijos e hijas, incluido Nicolás y yo mismo, podamos con esta dura experiencia ser mejores seres humanos. Pues aquí se muestra un presidente dolido por todo lo que está pasando. Es muy difícil controlar todo esto que ocurrió, donde pues Nicolás dice que ingresaron pues dineros a la campaña, era pues cuando compraba publicidad, y que estos dineros no eran reportados ni a la gerencia ni al mismo Gustavo Petro, ¿no, señores?